Sean todos bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional al comenzar el último mes de este año 2021. Tenemos que darle gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Tenemos vida, hay salud y estamos también viviendo en tiempos importantes con respecto a la profecía. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza. Hoy estaremos hablando de la bendición de la sanidad a la tierra. Así es, bueno, pues estamos ya en este tiempo donde realmente estamos entrando a una época que a mucha gente le gusta por la celebración de la Navidad, aunque la verdadera Navidad realmente es el nacimiento de Jesucristo en nuestro corazón. La Navidad es natividad, que es nacimiento, y que habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra por un plan para salvar a toda la humanidad. Así que en este tiempo les invitamos a reflexionar para que busquen a Dios y se acerquen a Él y lo puedan encontrar y las bendiciones de Dios estén sobre sus vidas. Sí, hay tres cosas que Dios no planeó y las tres son la muerte, la enfermedad y la pobreza. Dios planeó que todos tengamos vida y eso no solamente vida, sino también vida eterna y que la tengamos en abundancia. Al igual, el Dios que tú y yo servimos es un Dios que es el dueño del oro, de la plata, de las riquezas, y Él no quiere que sus hijos estén mendigando pan por las calles. Él quiere que todos seamos enriquecidos a través de su gracia, a través de su amor. Y bueno, también Él es el Dios de las sanidades. Él es el Dios que trae sanidad, que trae medicina a todo nuestro cuerpo. Si hablamos la palabra, entonces vamos a ver la sanidad en cada parte de nuestro cuerpo. Y bueno, todo esto para que podamos cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Así es, los problemas entraron a la tierra cuando Adán y Eva pecaron. Siempre tenemos que tomar como referencia el inicio de la creación. Dios es Dios de bendición. Dios creó esta tierra con todos los recursos más que suficiente para el alimento del hombre para todas las generaciones hasta hoy, siglo XXI. El problema de hoy no es la escasez del alimento, no es que haya problemas en cuanto al asunto del oro, la plata, porque todo esto Dios lo puso en la tierra. Nadie puede sacar de la tierra ni el oro ni la plata. Los científicos han encontrado que la materia no puede destruirse, solamente se transforma. El oro es materia, solamente se transforma. El problema no está en el oro, no está en la plata. El problema no está en los recursos que Dios puso en el planeta Tierra. El problema está en el ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la maldad, entró la injusticia del hombre, entró la corrupción. La corrupción tiene que ver con la separación del hombre en su pecado de Dios. Se alejaron de Dios. Las personas corruptas se hacen injustas y por lo tanto están cometiendo injusticia. Y hay una brecha que se ha abierto fuertemente entre los que tienen y los que no tienen. La tierra fue creada para todos los seres humanos que habitamos en la tierra. Y Dios es Dios de justicia, a cada quien de acuerdo a su necesidad. Así que si hay una familia de 8 personas, Dios quiere alimentar a todas esas 8 personas. Si hay una familia de 3 personas, también. Dios no hace diferencia entre personas. Dios quiere que haya justicia, por eso puso autoridades, puso a la iglesia para estar haciendo justicia. Y estamos terminando este año 2021 viendo tantas injusticias en el hombre, tanta corrupción en el hombre, y estamos viendo por eso muchos problemas que tienen que ver con lo natural, pero también con lo espiritual. Así que estaremos ayunando en contra de todo lo que se ha establecido en maldad en esta tierra, y estamos creyendo que a través de la oración y el ayuno se estarán destruyendo muchas fortalezas
que Satanás ha levantado por el pecado del hombre en la tierra. Predicamos el Evangelio para que toda persona pueda conocer de las bendiciones de Dios, porque pronto viene Jesucristo. La tierra está marcada por la primera venida de Jesucristo. Por eso la historia, el tiempo de la historia se cuenta a través del nacimiento de Cristo. La historia pasada, antes del nacimiento de Cristo, es la Navidad, y la historia reciente, después del nacimiento de Cristo, hasta que llegamos al 2021, después del nacimiento de Cristo. Por eso cada año tenemos que recordar que un día Dios en su misericordia trajo la solución al planeta Tierra en Jesucristo, su Hijo, quien vino como un ser humano a nacer en el planeta Tierra. Por eso celebramos la Navidad, que significa el nacimiento de el Salvador. Hoy estamos en el siglo XXI, ya esperando la segunda venida, no la primera, la segunda venida de Jesucristo. Por eso hay un sacudimiento en el planeta Tierra en cuanto a los 4 elementos de la Tierra: el aire, el agua, el fuego, todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en desastres naturales, y también en problemas económicos, problemas que tienen que ver con la salud. Todo ello son señales que hablan de la segunda venida de Cristo. Y la iglesia está aquí para dar conocimiento que lo que está sucediendo ya está profetizado. Así que hoy hablaremos de la sanidad. La sanidad es permanente desde que Cristo venció a Satanás, el autor de todos los males, en la cruz del Calvario. Así que hay sanidad cuando acudimos a Dios. Dios está esperando que en la tierra clamen a Él. Cuando hay un clamor en una ciudad, en una nación, en cualquier territorio, ese territorio en particular será bendecido. Pero si en un territorio no hay un clamor a Dios, entonces no hay solución al problema. Entonces los cielos están cerrados y estamos viendo grandes calamidades en ciudades y en naciones donde no buscan a Dios. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos enseñando a cada familia que empiece a orar por su propio territorio, a cada iglesia local. Las iglesias están en un territorio determinado para bendecir su propio territorio. Una iglesia que está en una ranchería para bendecir su ranchería. Una iglesia que está en una ciudad determinada para bendecir su propia ciudad. Y la suma de todas las iglesias en un territorio nacional para bendecir a su propia nación. Así que Dios distribuyó la iglesia en los 5 continentes, en todas las naciones del planeta Tierra, y pronto Jesucristo viene a reinar sobre las naciones. Gracias al trabajo que ha hecho la iglesia. La iglesia es luz, así que hay que despertar al conocimiento de la palabra de Dios. Y comenzamos leyendo el Salmo 24, versículo 1, que habla de este planeta Tierra. Dios es el creador de todos los planetas, de todos los sistemas solares que puedan haber, de todas las galaxias. Dios es el creador, pero es sorprendente, por ejemplo, para nuestro sistema solar, que de todos los 9 planetas que hay en el sistema solar, solamente un planeta tenga vida. Así es. Y ese planeta es la Tierra. Es la Tierra. Y la Tierra es la casa habitación de nosotros, los seres humanos. Nuestros cuerpos fueron creados precisamente del elemento que Dios puso en este planeta, la Tierra. Por eso hoy hablaremos de la sanidad a la tierra. Vamos a leer Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquí tenemos al Dios de los cielos, creador del planeta Tierra y en la tierra los seres humanos. Pero para buscar a Dios debemos entender que la separación hoy, desde Adán y Eva, de todo ser humano en la tierra con Dios es el pecado. Bueno, Por y eso, también... ¿quién buscará a Dios? Aquellos que solucionen el problema del pecado. Así es. Y a esto vino Jesucristo. La ayudarnos. tierra está enferma, digamos, Sí, por el pecado de la humanidad. por el pecado Sí. de Entonces, toda la humanidad. El pecado que todas las personas cometemos o hemos cometido alguna otra vez, eso hace que en la tierra haya un chorro de cosas. O sea, por ejemplo, que haya resequedad, que haya lluvias, que haya tormentas, que haya... Entonces, todo eso enferma la tierra. El pecado que el hombre tiene hacia Dios enferma la tierra. Y bueno, para sanar la tierra, pues el hombre tiene también que ser sanado y también para que la tierra sea sana. Así es, en el Salmo 107, en el versículo 33 y 34, aquí habla de la tierra. La tierra es bendición de Dios y Dios quiere que la tierra siempre esté en sus bendiciones para el hombre. Y dice el versículo 33. Él convierte los ríos en desierto. O sea, la bendición es el río, pero ¿por qué se convierte el río? O sea, cuando un río se en seca. un desierto? ¿Por qué se secan los ríos? Dice, y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril. La tierra que da fruto, la tierra que da la cosecha, la tierra que da el alimento al ser humano, ¿por qué deja de alimentar al hombre? Por la maldad de los que la habitan. Creo que hay que subrayar esta palabra, por la maldad de los que la habitan. O sea, en una ciudad, en un territorio, si hay maldad en ese territorio, habrán problemas para comer, habrá escasez, cielos cerrados, habrá violencia. La violencia viene por la maldad del ser humano. Por eso Dios ha determinado que en Jesucristo haya un cambio en cuanto a las condiciones que hay en la tierra. Solamente Jesucristo puede cambiar esa naturaleza. En Jeremías encontramos cómo Dios también sanciona fuertemente lo que es el pecado. Dice la Escritura en Jeremías, en el capítulo, aquí habla de la maldad. Lava tu corazón de maldad, dice Jeremías 4:14. Oh Jerusalén, para que seas salva. Aquí está hablando Dios de su propia ciudad, Jerusalén. Y dice el capítulo 3, hablando de la maldad que contamina la tierra. Capítulo 3, versículo 2. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. La prostitución es la corrupción del ser humano. Aquí Dios está sancionando fuertemente a su pueblo, al pueblo de Israel. Y dice, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. O sea, buscando la prostitución idolátrica, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Donde hay prostitución, donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde hay inmoralidad sexual, es contaminante de la tierra. Hay problemas en la tierra. La maldad del ser humano contamina la tierra. Sí, por eso, ¿por qué los problemas Luego económicos dice, en una nación? Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía
y has tenido frente de manera de ramera. ramera y no quisiste tener vergüenza. Aquí Dios está hablando claramente en la debilidad de el ser humano. Somos débiles en la carne, la debilidad está en el área sexual y Dios está hablando de lo que puede ocurrir si una persona no está en Dios. Solamente en Dios podemos solucionar el problema. Cuando Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios, entró la corrupción de la carne, entró la inmoralidad sexual, entró la perversión. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos la exhortación que hace Dios en 1 Corintios 6. El único pecado que se comete con el cuerpo es la fornicación. De allí las enfermedades. Toda persona que está en espíritus lujuriosos y contaminantes está perjudicando su cuerpo. Si una persona es casada, perjudicará su matrimonio y a sus propios hijos. Hay solución para la fornicación, hay solución para el adulterio, hay solución para toda inmoralidad sexual al tiempo de hoy. Así es, amigo o amiga que nos estás viendo. Hay solución, solamente que tenemos que actuar. Gracias a Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario derramando su sangre, hoy, siglo XXI, podemos aplicar, invocar el poder de su sangre para limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de toda fornicación y adulterio. Y cuando la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, entonces el Padre, Dios el Padre, nos perdona y se olvida del pasado, se olvida de toda maldad que hemos hecho, de todo pecado que hemos hecho en el pasado, y a partir del tiempo presente, la fe es presente, empezamos una nueva vida hacia el futuro. Se le llama el nuevo nacimiento. Se le llama una nueva vida en Cristo Jesús. Solamente Cristo puede hacer ello. A esto vino Jesucristo, no a establecer religión alguna, sino a cambiar, a transformar la naturaleza débil de la carne en que hemos caminado en una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo Jesús. Por eso cuando viene el tentador y estamos en Cristo, podemos resistir la tentación. Así que hoy hablaremos de la sanidad a la tierra, porque es necesario conocer todos estos principios que están en la Biblia. Sobre todo, hay solución en Cristo cualquier problema que suceda. ¿Cómo los pecados del ser humano afectan a la tierra y la contaminan? Sí, todo parte de la tierra, porque debemos saber que nuestro cuerpo viene de la tierra. Entonces, si el cuerpo fue formado de la tierra, el origen del cuerpo está en la tierra. Entonces, cuando un ser humano en su cuerpo peca como adulterio y fornicación, está contaminando la misma tierra, y la tierra gime, dice la Biblia, la tierra va a vomitar a los moradores que están sobre ella. O sea que la tierra responde al comportamiento de la población, al comportamiento de los que habitan sobre un determinado territorio en base a la obediencia a la palabra o desobediencia a la palabra. Obediencia a la palabra es bendición. Toda la bendición viene de la tierra vienen los alimentos que traen vitaminas, minerales propias para el cuerpo, tengamos fuerza, energía y podamos nosotros movilizarnos en la tierra para trabajar y para poder cumplir los propósitos que tenemos en esta vida de parte de Dios. Así que al obedecer la palabra, la tierra responde dándonos comida, dándonos todo tipo de bendición, porque Dios abre los cielos y derrama bendiciones a través de la lluvia, lluvia temprana y lluvia tardía, y la tierra da el alimento. Pero si una persona no obedece la palabra de Dios, a eso se le llama pecado.
Pecar es no creer en la palabra y desobedecer la palabra. Por lo tanto, los cielos se cerrarán y la tierra no responderá en el alimento al ser humano. Son principios que están escritos en la Biblia, la palabra de Dios. Si no conocemos estos principios, el hombre estará a ciegas en la tierra y estará buscando soluciones humanas en su razonamiento humano, y acordémonos que hay un diablo aquí en la tierra perturbador y engañador, y entonces se establecen ciertas teorías, ciertos conceptos propios del hombre, por ejemplo, que la inflación tiene que ver con unos aspectos en el comportamiento de los gobiernos, en el comportamiento del ser humano. Todo ello son resultados que hay de una situación del hombre que no ha podido administrar bien los recursos de Dios, y entonces allí están los problemas económicos, pero hay que ir a la raíz es el pecado. Por eso Jesucristo vino. Cristo vino a resolver el asunto del pecado, y solamente en Cristo podemos cambiar cualquier circunstancia. Estamos ya terminando el año 2021. Este mes es el último mes, tiempo de oportunidad de Dios para la salvación de personas y familias. Si este año fue difícil para algunas personas apartadas de Dios, el 2022 va a ser más difícil. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque la maldad se incrementará en la tierra, las maldiciones se incrementarán. ¿Quién va a traer la solución a todos los problemas? Jesucristo en su segunda venida. Pero hoy podemos nosotros vivir en paz, caminar en paz, dormir en paz en Jesucristo. Por eso es necesario conocer de dónde partió todo. Cuando Adán y Eva pecaron, entró el desastre en la maldición planeta cayó. Tierra. La maldición de generación tras generación en toda antes la del familia. pecado estaba la tierra fructífera, no había ningún problema. Sí, no había, era el huerto del es. Edén. Así que ahora estamos de regreso al huerto del Edén. Ajá. Estamos regresando de nuevo a los principios. Vamos a ver cómo comienza la bendición de la restauración de Dios al planeta Tierra después que Adán y Eva trajeron todo este desastre por su pecado. Entonces Dios, entre el mundo que Él creó, entre todas las naciones que Él creó, entre todas las personas que vivían en el planeta Tierra en su pecado, porque la herencia de Adán y Eva era una herencia ya de una línea familiar de pecado. Vio a un hombre pecador y se agradó de él. Dios mira el corazón, un corazón que esté dispuesto a obedecer. Dios está buscando obediencia. Entonces Dios revisa el corazón del ser humano, por muy pecador que sea, si está dispuesto el ser humano a obedecer las instrucciones de Dios, Dios se le revela. Y así fue como un día Dios se le reveló a un ser humano en la tierra, y este hombre le creyó a Dios y obedeció a Dios. Por eso se le considera el padre de la fe, porque Dios es invisible, a Dios nadie le ha visto, solamente oyó la voz de Dios, la palabra de Dios, creyó y obedeció. Entonces empezó a caminar por fe. Allí comienza lo que estamos hablando hoy de la fe. Abraham se le considera el padre de la fe. La Biblia dice en Hebreos, por ejemplo, que Abraham salió porque fue el mandato de Dios. Salte de la tierra contaminada por tu familia y por la herencia de tu familia. Esa tierra donde vives está bajo maldición. Dios le prometió una nueva tierra, pero había que moverse, había que actuar, había que asumir desafíos en el movimiento, porque era una tierra distante, aunque Abraham no sabía qué distancia tenía que recorrer.
Por eso la Biblia dice en Hebreos, Abraham salió sin saber a dónde iba. Esa es la obediencia de Abraham, y Abraham es considerado el padre de la fe, y Dios hizo un pacto con este hombre llamado Abraham para bendecir a todas las naciones del planeta Tierra. Así que la bendición de Dios a todas las naciones de cielos abiertos y la bendición de prosperidad económica y prosperidad del alimento empezaron con Abraham. Por eso es el punto de referencia y comenzamos leyendo entonces en Génesis 12. ¿Quieres agregar algo, pastor? Bueno, hay que saber que a la familia de Abraham era idólatra. Ellos sí, adoraban las estrellas, adoraban ahora sí los cielos, ¿no? Los astros, porque bueno, Abraham era de Ur, de los caldeos, es la misma tierra de Sumeria, donde vino la cuna de la civilización. La historia registra que la primera civilización que se da a conocer son los sumerios, también los hititas, ¿no? Sí, bueno, los hititas tiene que ver con los fenicios. Los fenicios, ajá. Pero bueno, el punto tiene... Sí, Abraham, por ejemplo, yo creo que para él fue muy fácil entender cuando Dios le dijo, mira, cuenta las estrellas si es que las puedes contar, porque él sabía de astronomía. Él era un observador del cielo, sí. Junto con su familia. Y por eso vemos que Abraham hubo tal vez en algún tiempo donde él decidió creer en Dios, arriesgó todo prácticamente, se fue sin nada prácticamente a la tierra prometida porque Dios tenía algo mejor para él. Y esa es la enseñanza que todos debemos considerar. Cuando Dios nos llama, nos saca de un territorio para darnos algo mejor, un mejor territorio. O sea que la bendición de Abraham tiene que ver con la asignación de la tierra. Sí, así es. Para nosotros la asignación del trabajo. Donde trabajamos, en la ciudad donde trabajamos, es la ciudad asignada por Dios, es el territorio donde Dios nos va a bendecir para comer, para nosotros y toda la familia. Por eso aquí hemos enseñado que debemos bendecir la tierra, bendecir la ciudad donde trabajamos, bendecir el trabajo, bendecir el salario, porque son dones dados por Dios. Todo parte de Abraham. Dios le dijo a Abraham, Abraham, tu esfuerzo allí en esa tierra es infructífero porque no está dándote la tierra ni a ti ni a tu familia lo que ustedes necesitan. Están viviendo bajo maldición porque lo único que hacen es estar mirando allá arriba. Es como, digo yo, que Dios le dijo a Abraham, tú que eres tan observador de las estrellas y siempre estás viendo las los estrellas, astros eran sus dioses. Empieza a contarlas. Y los astros eran sus dioses, ¿no? Sí. Ahora bien, es importante señalar. De allá viene el horóscopo. Es importante señalar es la creencia más antigua. Que Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela. O sea que Abraham, para obedecer a Dios, tuvo que abandonar completamente su familia, sus posesiones, todo lo que tenía, lo tuvo que abandonar y salir. Ahora, vemos que Dios lo saca de la idolatría porque le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a indicar. Y Abraham obedece, agarra a su mujer, a su sobrino, que pues su hermano había muerto, así que su sobrino pues estaba allí y sale de allí a la tierra que Dios le iba a mostrar y se van a Canaán. Pero vemos también que esa tierra pues estaba llena de idolatría y hoy nosotros también Dios nos envía que nos apartemos de toda tierra de idolatría, de todo lo que pueda apartarnos de Dios. Entonces es bueno realmente ver cómo Abraham obedeció. Sí, bueno, vemos la fe de Abraham, que es lo que resalta también Hebreos 11, porque Abraham dice, salió sin saber a dónde iba. Sí. Y bueno, tanto fue la fe de Abraham. Es la definición de fe en Hebreos 11:1, convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y cuando él llegó a
a Canaán, a la tierra prometida, vemos allí, él dedicó 2 altares a Dios, uno en Siquem y el otro en Betel. Lugares también muy simbólicos, porque en Siquem estuvo Jacob, estuvo José, tiempo después, y porque en Betel es donde también Dios se le apareció a Jacob en la escalera, que venía un portal del cielo, donde había una escalera donde dice ángeles subían y bajaban. Y es allí donde se implementó, o Dios implementó, mejor dicho, el diezmo. Y es allí donde se establecen los principios de la congregación de los santos, de lo que hoy conocemos como iglesia congregacional. Sí, porque nos congregamos para alabar y adorar a Dios, tal como lo vio Jacob en ese sueño donde sí, la escalera contactaba el cielo sí, con la tierra. Sí, porque, bueno, Betel, que significa casa de Dios en Sí, hebreo, casa de Dios. y su Pero nombre... todo comenzó con Abraham. Sí, Abraham había estado ya allí en Betel. sí, exacto. Abraham había estado en Siquem. Sí, por eso creo que lo que le pasó a Jacob estando en Betel fue por su abuelo, por Sí. Abraham. Y vemos, Dios llevó al nieto al mismo lugar para que él recibiese una impartición de la gloria de Dios. Así es. Betel, que también tiene un nombre que también significa ciudad de luz, su nombre anterior. Entonces vemos, Dios puso su casa donde hay luz, y la iglesia es luz hoy en Es día. lo que significa la iglesia en sí. La iglesia es la luz para la ciudad. Si no existiera la iglesia en general en una ciudad, o sea, si no existieran las iglesias congregacionales, porque la suma de todas las iglesias congregacionales de una ciudad hace la iglesia de la ciudad. Si no existieran las iglesias, habrían tinieblas. Las tinieblas, el diablo haría y desharía todo lo que está en la ciudad. ¿Quién detiene hoy el avance del diablo en una ciudad? Las iglesias. Por Sí, eso de son hecho, luz. Donde hay luz ya no hay tinieblas. De hecho, Betel se puede considerar como la iglesia del Antiguo Testamento, dado que es la segunda ciudad que más menciona la Biblia después de Jerusalén. La segunda ciudad es Betel, la que más menciona. Y la menciona de varias formas. La menciona como el lugar donde estuvo, por ejemplo, el profeta Samuel, un lugar de profetas, un lugar de sacerdotes. También nos menciona un lugar donde estaban leones, que bueno, el león tiene que ver con la tribu de Judá, con Jesucristo mismo. En fin, bueno, todo eso nos habla el Antiguo Testamento, por eso decimos que Betel es la iglesia en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es Jerusalén. Así es, pero todo comenzó con un hombre que le creyó a Dios. Sí, no, de hecho, Abraham. Abraham, bueno, Que Dios... le creyó y obedeció. O creyó, De hecho, obedeció. fue tanta su fe que dice Hebreos, ¿no? Que Dios le mostró a Abraham la nueva Jerusalén. Así es. Abraham vio el futuro, Sí, vio todo lo que venía hacia adelante, vio hasta el tiempo de ahora. Así Sí. que Dios revela a los que tienen fe, a las personas que han creído en Dios o los que creen en Dios, les revela el futuro. Por eso, al tiempo de hoy, siglo XXI, Dios está revelando como nunca lo que viene hacia adelante antes del rapto de la iglesia y después del rapto de la iglesia. Por eso estamos viendo tantas predicaciones que están hablando de temas de lo que dice el Apocalipsis, pero también de temas que hablan de el trabajo de la iglesia antes del rapto. Así que Dios está revelando todo ello. Vamos a leer Sí. Génesis del 1 al 3. 12, Pero 12, 1 Jehová al 3. había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias, en el libro o en la carta a los Gálatas, Nuevo Testamento, dice la Biblia, a todas las naciones de la tierra.
Dios iba a hacer un milagro en el cuerpo de Abraham, iba a hacer nacer a una nación, Israel. Israel es la bendición a todas las naciones de la tierra, pero también la Biblia dice que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto habla de la iglesia. La iglesia parte de Abraham. Nosotros los cristianos, nuestro punto de referencia es Abraham, porque en la carta a los Gálatas dice la Biblia que todos los que hoy somos cristianos, los que hemos creído en Jesucristo, ahora somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Por eso tenemos que ir a conocer de todas estas promesas. Y la bendición fundamental es la tierra. Vamos a leer Génesis 13 del 14 al 15, donde allí habla de cómo Dios le dijo, bueno, ya que eres un observador del cielo, cuéntame las estrellas. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Aquí está la bendición que Dios establece, la tierra. Así como no se pueden contar las estrellas, así serán innumerables las bendiciones de Dios en la descendencia de Abraham. Hoy todo cristiano que ha creído verdaderamente en Jesucristo recibe estas bendiciones. Está en el Génesis 15:5. Sí. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sí, entonces aquí tenemos primeramente la fe. Dios le dijo, mira las estrellas para que te fortalezcas en fe, porque así será tu descendencia. Pero después Dios le dijo, ponte en acción. Ahora todo lo que pises será bajo la planta de tus pies será tuyo. Dice el Señor, lo llevó a un alto monte y le dijo a Abraham, todo lo que alcancen a ver tus ojos será tuyo. Así que esta es la visión. Sí, muchas veces hablamos de visión, la visión viene de Dios y hay que alcanzar la visión tiene una meta, hay que ir hacia la meta, pero hay que moverse, hay que dar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Todo esto es planeación estratégica establecida por Dios y Dios se la reveló a Abraham. Sí, de hecho, Abraham salió caminando y todo lo que pisó Abraham empezó a ser propiedad de Abraham. Sí, de hecho vemos, porque él vino de Ur de los Caldeos, y algo que Dios le prometió a Abraham es que todo lo que es desde el río Éufrates hasta el río Nilo iban a ser de él o de Israel. Y esa es una promesa que todavía está por cumplirse. Sí, era el punto de partida y sí, pero está por cumplirse. Todo lo que él caminó prácticamente se cumplirá. Pero hablamos que todo lo que él caminó es lo que Dios le prometió. Sí. O sea ahora, que en Abraham y su familia hay todo un territorio establecido en el Medio Oriente físicamente. Pero también Dios dijo, la tierra es mía. Y ahora hay que recuperar todo lo que el diablo ha hecho en la tierra con el pecado. Para eso Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones del planeta Tierra. ¿Cómo iba a venir esa bendición? A través de la iglesia. Por eso cuando Jesucristo resucitó, le dijo a los primeros cristianos, a sus discípulos, 120 reunidos allí en el lugar del aposento alto en Jerusalén, y los mandó a recorrer la tierra como lo hizo Abraham, pero aquí era para todas las naciones de la tierra. Jesucristo dijo, id
por todo el mundo. Id por todo el mundo. Podemos leer en Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesucristo mandó a todo cristiano a recorrer la tierra. Por eso todos los que somos cristianos, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, somos ciudadanos del cielo y tenemos como territorio de conquista por el Evangelio de Jesucristo todo el planeta Tierra. Por eso el lugar que cada cristiano esté pisando, empezando por su propia colonia, por su ciudad, por su nación, tiene que decir, es propiedad de Cristo, porque somos embajadores de Jesucristo en la tierra y estamos aquí para establecer el reino de Dios. Así que hay que echar fuera demonios para establecer el reino de Dios. Tenemos la autoridad, somos embajadores con cartas dadas por el Señor Jesucristo en autoridad y poder para echar fuera todo espíritu territorial y establecer el reino de Dios en una casa, en una colonia, en una ciudad, en una nación. No hay límites ahora para la vida del cristiano. Debemos por eso conocer lo que está en la Biblia y saber quiénes somos en Cristo Jesús. Todo empezó con Abraham. Vamos a leer la gran comisión dada por Jesucristo en Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que nosotros estamos aquí todavía cumpliendo lo que Dios pactó con Abraham. Es el pacto perpetuo, permanente, y debemos estar cumpliendo todo ello. Vamos a Gálatas para entender que la bendición de todo cristiano comenzó desde Abraham. Vayamos a leer lo que dice Gálatas. Está hablando aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el comienzo de la vida cristiana, sea de cualquier denominación cristiana. Yo no menciono denominaciones, yo hablo de principios establecidos en la palabra para lo que Dios manda hacer a toda persona que ha creído en Jesucristo. Somos cristianos para obedecer. Si Abraham obedeció, ¿por qué nosotros no podemos obedecer? Gálatas capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Toda persona que es de fe viene a ser un hijo de Abraham. Por eso nuestro padre Abraham, a veces mencionamos, nuestro padre Abraham. Y sigue diciendo este hermoso capítulo 3 en el versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora tenemos fe en Jesucristo, somos hijos de Dios el Padre. Por eso oramos a Dios el Padre para pedirle la ayuda que necesitamos aquí en la tierra. Dios se sostiene en el pacto que hizo con Abraham. Y ahora, como cristianos, en el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús, que es el pacto de pactos. No hay mayor pacto que el pacto en la sangre de Cristo. De Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso todo comienza en el bautismo en agua. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, allí se libró una batalla en contra de la separación entre un pueblo y otro pueblo.
todos los espíritus raciales quedaron crucificados en la cruz y se desató el amor de Dios de ambos pueblos entre lo que eran los judíos y lo que eran los gentiles. Hizo uno. Nosotros hizo un solo pueblo, nuevo pueblo. No es un pueblo que iba a seguir la línea de los judíos o la línea de los gentiles. No, era un nuevo pueblo. Se le llama la iglesia. La iglesia no es Israel. La iglesia no son los gentiles. La iglesia es la iglesia. La iglesia Está fue constituida por formada en la judíos y cruz del gentiles. Calvario y viene siendo Judíos y constituida por judíos Luego aquí dice, y también por dice, gentiles. cuando dice, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí está. Entonces, por eso tenemos que estudiar el fundamento, los orígenes. Todo empezó con Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Dios se revela como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. De Jacob, Dios hizo nacerle 12 hijos, son las 12 tribus, para formar la nación de Israel. Pero todo comenzó con Abraham, Isaac, Jacob, Israel. De Israel, Dios hizo nacer la línea real del rey David, un linaje especial, y de ese linaje de Israel nace Jesucristo. Cristo fue judío. Cristo nace en el linaje de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, en el linaje real de David. Y de Cristo Jesús nacimos nosotros, Así la dice. iglesia, los cristianos. Aquí lo explica la Por eso palabra, nosotros dice. tenemos un linaje muy Sí. especial de Dios. Real sacerdote. Sí, sacerdocio, hoy somos real linaje sacerdocio, escogido. Dice, linaje nación escogido, santa. nación santa. Dice, pero cuando Lo vino dijo el apóstol cumplimiento Pedro. del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso todo el planeta Tierra fue asignado por Dios a través del Señor Jesucristo para que cumplamos la parte correspondiente. Dios nos hizo nacer en un país determinado, pero no es en el país donde nacimos, es el lugar donde somos asignados de parte de Dios. Si somos asignados para trabajar para Dios en una ciudad determinada, en un país determinado, esa es la asignación territorial donde Dios me va a bendecir. Si es México, será México. Si es Guatemala, será Guatemala. Si son los Estados Unidos, serán los Estados Unidos. Si es algún país europeo, será allí. Pero es Dios quien asigna el territorio. Por eso hay problemas hoy en día, porque muchas personas están desorientadas, buscando su propio territorio. Por eso es importante y acercarse al Padre a través de buscando Cristo. Lo que Dios Y si ha en este determinado. momento lo quieres hacer, pues hay que pedírselo a Sí, Dios. por eso vamos a hacer un llamado a la salvación, siempre lo hacemos. Amigo, amiga, no estamos hablando de religión alguna, sino de una relación con el Dios que nos ama, el creador del planeta Tierra, el creador de las naciones, el creador de la familia, el que ya trajo solución para todo problema en el hogar, en Jesucristo. Solamente Cristo puede ayudarte. Nadie puede decir, yo no voy a aceptar a Jesucristo hasta que yo, por ejemplo, empiece a cambiar. La única persona que te puede cambiar es Jesucristo. Tú no podrás cambiar por ti mismo. Hay personas que dicen, no, mañana, hasta que yo vaya gradualmente cambiando algunos aspectos de mi vida. No, cada día el hombre se hace más
perverso en la tierra por los tiempos que estamos viviendo. Es la naturaleza de lo humano. Solamente Cristo, si entra a tu cuerpo, si entra a morar en tu espíritu, Él empezará a trabajar de adentro hacia afuera. Por eso, en Jesucristo hay un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de lenguaje, un nuevo estilo de vida. Se le llama un nuevo nacimiento. Es la iglesia, es lo que acabamos de enseñar. Ya no somos de un linaje ni de otro linaje, somos ahora, si aceptamos a Cristo, del linaje real. Puedes repetir después de mí, si es tu decisión. Repite: Señor Jesucristo, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal y te hago el Señor de todo mi ser. Creo que tú resucitaste de los muertos y con mi boca ahora te confieso el Señor de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a caminar guiado por tu Santo Espíritu. Lléname de tu Espíritu, porque a través de tu Espíritu te serviré. Gracias, Señor Jesús, por esta salvación, y doy gracias al Padre porque hoy paso a ser un hijo de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, así que bienvenido a la es. familia de Dios. Háblanos por teléfono para que podamos orar por ti con mucho gusto. La Biblia nos enseña que debemos orar unos por otros. Si ya somos hijos de Dios, somos cristianos, nuestra función en la tierra es bendecir al prójimo, orar unos por otros. Si encontramos a una persona en necesidad, debemos orar por la persona para que Dios pueda atender la necesidad de esa persona. Es la forma de ayudarnos unos a otros. Para eso está la iglesia, para ayudar al prójimo. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de la bendición a la tierra. Debemos estar bendiciendo siempre a toda persona en todo lugar. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga y guarde a todos.